Muchas gracias por la invitación a participar de esta jornada, realmente muy importante para nosotros. Como contaba el doctor Solana, tuvimos la oportunidad de acceder a los protocolos de Duke y poder iniciar a trabajar acá en Argentina en un protocolo. Hay algunas diapositivas que quedaron un poquitito mal configuradas, pero vamos a hacer el esfuerzo, así no tardamos en arreglarlo, buscar la otra. Lo que les queríamos presentar hoy, muy brevemente, de parte de la experiencia argentina, fue cómo tuvimos que hacer este trabajo, que también comentaba la doctora Kutzberg, interdisciplinario, en donde cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestro conocimiento, tuvimos que aportar soluciones para poder facilitar la realización de un ensayo clínico de estas características en nuestro medio. El objetivo de este trabajito pequeño que les voy a mostrar, que podemos presentar hoy en día, fue la validación de este producto de sangre de cordón umbilical como una terapia celular para la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y el objetivo pequeño que nos propusimos era determinar la viabilidad y la esterilidad de ese producto al final de este procesamiento, teniendo en cuenta que debíamos garantizar el proceso desde la colecta, el procesamiento, el alicuotado, la preparación de las dosis para este ensayo clínico, acondicionarlo para el transporte porque no estaba en el mismo lugar el sitio de colecta y donde estaba el paciente que el sitio de procesamiento, y el almacenamiento hasta su infusión siguiendo este protocolo. Para eso, nuestro laboratorio de procesamiento tenía una parte de este proceso ya totalmente validada, que se podía realizar de acuerdo a los procedimientos que ya estaban establecidos en nuestro banco de sangre de cordón, y eso es la colecta en Maternidad Sardá. Es la primera maternidad en la que nosotros comenzamos a trabajar, la que tiene más experiencia en colecta de sangre de cordón umbilical, por lo tanto ya contábamos con todos los procedimientos, fue mínimo lo que hubo que adaptar para este protocolo. El transporte desde la Maternidad Sardá hasta el laboratorio de procesamiento también estaba totalmente establecido y validado, y el procesamiento en sí, que para este protocolo de hipoxia isquémica, como lo estaban haciendo en Duke, era exactamente el mismo procedimiento que estábamos realizando nosotros en el banco de sangre de cordón del Hospital Garrahan. Pero luego teníamos una parte del proceso que había que diseñar, que era totalmente nueva para este estudio. Primero tuvimos que escribir el protocolo para poder realizar las dosis de acuerdo a lo que el protocolo requería. Luego, en la validación incluimos una etapa de empaquetado y transporte de nuevo hacia la maternidad, y eso lo hicimos considerando una situación que sea el peor escenario, como se suele hacer en las validaciones, que ahora les voy a contar. Durante todo ese tiempo lo que hacíamos era mantener un registro de la temperatura, como hacemos normalmente cuando hacemos los transportes, y finalmente el almacenamiento en la maternidad. En los casos en los que los pacientes tenían suficientes células, puede ser necesario hacer un almacenamiento a 4 grados hasta 72 horas desde el día de nacimiento del recién nacido que ingresa a este protocolo de hipoxia isquémica. Para el caso del transporte, lo que simulamos nosotros fue el peor escenario. Para eso consideramos que ese transporte podía tardar, no era el caso porque la maternidad está muy cerca, pero siempre hay contingencias, hasta 2 horas, y lo expusimos a una temperatura máxima de 36 grados, que es lo que puede suceder en la ciudad de Buenos Aires un día de calor en verano. Entonces, lo que simulamos fue colocar esas células dentro del transporte acondicionado, refrigerado para transportar, pero meterlo dentro de una cámara a 36 grados de manera constante. De esa manera podíamos simular ese peor escenario. Para eso lo que hicimos fue hacer pruebas con 10 unidades de sangre de cordón umbilical del banco público que habían dado su consentimiento para su uso en investigación o programas de calidad, que no ingresaban al banco porque no cumplían con los criterios de volumen y o celularidad. Que también suele suceder que en estos neonatos en los que hacemos colecta por hipoxia isquémica, los volúmenes son pequeños, a veces son realmente muy similares a las unidades que descartamos en el banco público. Lo que les voy a mostrar ahora son los resultados
que obtuvimos en los distintos puntos en los cuales colectamos información. En el primer punto, luego del procesamiento, antes del transporte, nosotros hacemos ensayos de viabilidad, unidades formadoras de colonia, ahora les voy a contar un poquito más, y de esterilidad. Luego tenemos el registro de temperatura durante toda esta etapa de simulación de transporte y luego obtuvimos muestras a las 48 y 72 horas. A las 48 horas volvimos a evaluar viabilidad en unidades formadoras de colonia y a las 72 horas viabilidad, unidades formadoras de colonia y esterilidad. Para que puedan ver, nosotros, además de evaluar la viabilidad, testeamos regularmente la concentración, obviamente, de las células, que es muy variable dependiendo de cada una de las colectas, pero queríamos ver si había alguna modificación en el tiempo, alguna población en general que pueda ir desapareciendo durante ese transporte breve, pero los granulocitos que tienen baja viabilidad puede ser que sean responsables de los resultados que observamos. Sin embargo, lo que vimos es que de esa manera de generar las dosis de las células y de almacenarlas, no veíamos, ¿sí?, más que una disminución leve en la viabilidad, llegando en las muestras de las 72 horas, pero siempre por encima de un 70% del porcentaje de células viables de las células CD45 positivas, las células nucleadas, de manera tal que esa manera de transportar, tal como lo habíamos acondicionado y refrigerado, aunque lo expusiéramos a 2 horas a 36 grados, que sería el peor escenario que nos puede pasar en la ciudad, podíamos mantener la viabilidad de las células. El otro ensayo que hicimos, que es ahora un ensayo funcional para ver la potencialidad de las células progenitoras hematopoyéticas, que son las que nosotros en general estudiamos y para las cuales tenemos ensayos de potencia desarrollados en el laboratorio. Lo hicimos a los distintos tiempos como les mostrábamos y en todos los casos observamos crecimiento de estas células progenitoras hematopoyéticas en estos ensayos que están totalmente estandarizados en el laboratorio. El rango de temperaturas observado en todas las muestras durante ese reto que hicimos de transporte estuvo en el rango de 4 a 22 grados, aunque los habíamos expuesto a una temperatura externa de 36, nunca superaron los 22 grados el almacenamiento. Por otro lado, con respecto a los estudios de esterilidad, el estudio primero que hacemos inmediatamente después del procesamiento, tanto los cultivos aeróbicos como anaeróbicos dieron negativos. Sin embargo, en el estudio que hicimos al final del almacenamiento, es decir, a las 72 horas, que podría ser la última dosis que recibe ese paciente, encontramos que en uno de estas muestras que evaluamos, hubo crecimiento de un organismo anaeróbico. Encontramos un cultivo positivo para Streptococcus viridans, fue detectado a las 40 horas post-cultivo, ¿sí?, lo cual habla en general de un muy bajo inóculo. Sin embargo, es un organismo que se puede encontrar en el aparato genital femenino, por lo tanto no descartamos que no haya sido una contaminación durante el momento de la colecta, con un inóculo muy bajo y que lo detectamos después de ese almacenamiento en 72 horas en la botella, ¿sí? Entonces siempre nosotros hacemos los estudios para infundir al paciente en esta etapa. En la etapa post-procesamiento, la alícuota final nunca la testeamos porque es lo que recibe el paciente. Pero con respecto a la seguridad, este es un dato importante, que habiendo inóculos pequeños es posible que ese almacenamiento de 72 horas haga que alguno de esos inóculos se desarrolle y podamos infundirlo en el paciente. Perdón que no se ve bien la diapositiva. Bueno, en conclusión, durante esta validación nosotros lo que pudimos definir fueron las condiciones para el procesamiento, el alicuotado, el acondicionamiento para el transporte, el almacenamiento hasta el momento de la infusión, y eso fue un trabajo que también tuvimos que hacer en conjunto, las dos instituciones, el Hospital Garrahan con la Maternidad Sardá, ambos servicios de hemoterapia trabajando para mantener durante todo este tratamiento que se está haciendo dentro del ensayo clínico, tuviera la trazabilidad necesaria para garantizar la información para luego analizar los resultados. Es un ensayo fase 1, por lo tanto la seguridad es fundamental que la podamos trazar y estudiar.
Lo que lo hicimos es definirlo para este producto de terapia celular que iba a ser usado en el protocolo de investigación clínica de infusión de sangre de cordón umbilical autóloga en pacientes que tuvieran el diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora Nora les va a contar los resultados de lo que se infundió en los pacientes. Bueno, como ya se dijo varias veces, este trabajo es posible gracias a un equipo. Sí, somos muchas las personas que trabajamos en las dos instituciones para lograr esto, pero fundamentalmente, y ya lo han remarcado varios de los oradores hoy, fue muy importante el apoyo y el empuje de las familias y de la Fundación Delfina Baratelli, que estuvo y está permanentemente cerca de nosotros, pidiendo poder hacer acá en Argentina, y nosotros esforzándonos para demostrar que se puede hacer acá en Argentina este tipo de ensayos clínicos. Es realmente nuevo para muchos de nosotros y requiere muchos esfuerzos, pero en la medida que vamos obteniendo resultados como estamos viendo hoy y con esta reunión hoy acá, creo que estamos demostrando que por suerte hemos podido avanzar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, agradezco la invitación a esta jornada sumamente interesante. Vamos a seguir presentando el trabajo que estamos desarrollando en la maternidad Sardá. Ya hace 3 años que comenzamos con este trabajo, gracias a la Fundación Baratelli que nos eligió para poder hacer el mismo, ya que, bueno, nosotros somos un hospital público, pero el que tiene en el gobierno de la ciudad el mayor número de pacientes por año. Así que le estamos muy agradecidos porque este tipo de trabajo nos entusiasmó y nos sigue entusiasmando. Primero, este trabajo formó parte de una beca y quedamos tan interesados con esto, no habíamos llegado al número de pacientes que se necesitaban para demostrar la factibilidad y seguridad, así que lo seguimos haciendo y bueno, es bastante dificultoso a veces ponernos de acuerdo, pero cada vez nos vemos más entusiasmados con este tema. Bueno, como siempre digo, aquí comienza la historia con la presentación del trabajo que ya presentó la doctora Cuthbert. Y bueno, prácticamente nuestro trabajo es una copia, ¿no es cierto?, de desarrollado en la Universidad de Duke. El objetivo del estudio era evaluar la seguridad y factibilidad de las infusiones de células autólogas de la sangre de cordón y placenta de volumen reducido en dosis fraccionadas en recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica. La recolección, preparación e infusión de las células madres autólogas de cordón y placenta en recién nacidos abarcó a todos los recién nacidos que presentaban también los mismos criterios de inclusión para ingresar al protocolo de hipotermia, siendo, como ya sabemos, en el momento la hipotermia el tratamiento adecuado, o sea, la terapia de rescate para los pacientes que sufren una asfixia perinatal. El diseño fue un estudio de cohorte limitado a la institución, no aleatorizado, y estamos todavía en fase 1 con un tamaño muestral estándar de 12 pacientes. Bueno, obviamente para poder, estuvimos creo que casi un año hasta poder conseguir la aprobación de los comités de investigación, ¿no es cierto?, tanto del hospital nuestro como del hospital Garrahan, y además también poder conseguir la aprobación del ANMAT y del INCUCAI. Eso llevó aproximadamente un año y se desarrollaron ciertas planillas, ¿no es cierto?, y además también la planilla del consentimiento informado. Nosotros
nosotros, tal cual como dijo la doctora Kussberg, hacemos un consentimiento verbal y posterior para la recolección, y posteriormente el neonatólogo le explica a la mamá, en caso de contar con un recién nacido con una encefalopatía moderada o severa, las ventajas que podría tener la infusión de células madres autólogas. Así que primero hay un consentimiento verbal y después se procede al resto del consentimiento. Toda la sangre recolectada debe aprobar los controles de calidad del Banco Nacional de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan, que es uno de los bancos aceptados en Sudamérica. Bueno, la participación del estudio, la recolección de sangre para el procesamiento y la infusión se hace durante la tercera etapa del parto o después del alumbramiento, donde se procede luego a la refrigeración y congelación con un determinado tiempo de infusión, y donde, bueno, lo que ya refirió la doctora Gamba anteriormente, se hace el control del producto y la incidencia de infección. Bueno, al ser recién nacidos no podemos extendernos con el volumen de sangre que reciben los mismos. Por lo tanto, hay que tratar de concentrar el volumen en no más de 20,5 mililitros. Y se obtiene así 4 muestras, las que deben contener una dosis de 5 por 10 a la séptima células por kilo, o sea, muchísimas, por encima de 50 millones, para su reinfusión directa al bebé durante los 3 días posteriores al nacimiento. Las infusiones se hacen lo ideal sería poder hacerlo dentro de las primeras 6 horas de vida. Cuanto más precozmente se hace, mejor podrían ser los resultados, y luego se procede con una infusión a las 24, 48 y 72 horas post-nacimiento. La evaluación de la infusión, ¿no es cierto?, de las células de cordón umbilical, se valora esta evaluación, se ven los eventuales efectos adversos que se pueden ocasionar durante la realización de la misma. Bueno, quería comentarles obviamente que esta terapia es una terapia combinada, una terapia coadyuvante de la hipotermia, siendo la hipotermia la terapia de rescate, como ya dije, en este momento fundamental para el tratamiento de la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero sabemos que a pesar de recibir hipotermia, hay muchos bebés que quedan con lesiones del neurodesarrollo o que fallecen, con lo cual esta hipotermia necesita tener alguna otra terapia coadyuvante, y en este caso estamos bastante entusiasmados, y no solamente nosotros, sino también en otros países están viendo la posibilidad de poder utilizar células madres en los pacientes que están en hipotermia como tratamiento. Bueno, los criterios de inclusión para hipotermia son los que ustedes observan en el slide, no vamos a referirnos a cada uno. Lo único que les quiero aclarar es que en este momento están ingresando a los protocolos los niños con más de 35 semanas de edad gestacional. Cuando desarrollamos este trabajo y los pacientes que luego les voy a mostrar, el protocolo indicaba tratar a aquellos bebés con más de 36 semanas. En el último año fue cambiando el momento y la edad gestacional, por eso quiero hacer la aclaración. Bueno, los criterios de exclusión obviamente son aquellos bebés, en el caso de hipotermia, que no se encuentran dentro de las primeras 6 horas de vida, aquellos que presenten anomalías cromosómicas y los bebés que tienen menos de 36 semanas o que presentan restricción del crecimiento intrauterino. Y después hay un apartado que, bueno, queda muy a criterio del médico o del conjunto de médicos que tratan en sala de partos a un bebé,
¿no es cierto?, que nace prácticamente muy deteriorado por asfixia perinatal y el cual necesita mucho tiempo de reanimación, bueno, eso queda a criterio del equipo tratante. Bueno, la infusión de células se hace con una bomba con jeringa durante 15 a 20 minutos. Previamente se hace una dosis de hidrocortisona de 1 miligramo por kilo y se realizan controles exhaustivos, primero cada 5 minutos y luego cada 15 minutos después en la primera hora después de la infusión. Posteriormente a esto, después de la hora, se sigue con los controles de rutina. Tuvimos que preparar una planilla especialmente para estos pacientes que iban a recibir la infusión de células autólogas. Tal vez esta sea la parte más difícil del procedimiento porque en realidad en el hospital ya hace varios años que se viene haciendo la recolección de las mamás que prestan su consentimiento. Lo que pasa que una cosa es hacer la recolección cuando todo está bien y otra es hacer la recolección cuando hay que reanimar un bebé que nace asfixiado, donde en general toda la gente colabora y a veces, digamos, la colección de sangre queda en un segundo lugar. Pero bueno, con el tiempo y en base a talleres y en base a clases y talleres que fuimos haciendo en los distintos turnos en el hospital, fuimos viendo que esto fue mejorando con el tiempo. Nos ha costado mucho al principio, pero después hubo como una concientización del equipo de salud, especialmente de los obstetras, porque ya los neonatólogos estábamos concientizados con esto, que en realidad la encefalopatía hipóxico-isquémica era una terapia que antes del año 2006, antes de que podamos ofrecer hipotermias, como que estaba virgen de tratamiento, ¿no es cierto? Hacíamos el tratamiento de sostén solamente y no había ninguna terapia que pueda ayudar a estos chicos a disminuir su morbimortalidad. Así que bueno, esto creo que ha sido lo que más ha costado. Como ya también dijo la doctora Gamba, la sangre debe ser trasladada al Hospital Garrahan y debe volver, con lo cual muy pocas veces logramos que la primera infusión se haga dentro de las 6 horas de vida. También fuimos de a poco trabajando más en tener el material preparado. Muchas veces, y que esto está bueno, se hicieron recolecciones en chicos que tal vez no iban a requerir, ¿no es cierto?, la infusión porque no cumplía con todos los criterios para ingresar a hipotermia, pero fue algo que fue mejorando con el transcurso del tiempo. También es muy importante que todo el equipo de salud, ya que esto se trata de que la encefalopatía hipóxico-isquémica es una emergencia neurológica, poder conocer todos los datos perinatales para poder trabajar todos en forma coordinada y en conjunto. Bueno, obviamente estos bebés también, esto es lo que hacemos en un niño que ha recibido hipotermia sin células de cordón y de placenta. Le hacemos desde el ingreso una ecografía cerebral, una resonancia magnética con traslado del bebé que se realiza entre el día 7 y el día 14 y después, acorde al protocolo, se vuelve a repetir en el seguimiento entre los 4 a 6 meses. Tenemos la ventaja de tener el electroencefalograma integrado en amplitud, con lo cual podemos controlar la actividad eléctrica del cerebro, pero no se va ningún niño sin hacer el electroencefalograma convencional. Y por supuesto, así como para hipotermia, estos bebés deben ser tratados bajo un protocolo estricto y tener un equipo multidisciplinario y un equipo de seguimiento de alto riesgo para poder ver su evolución por lo menos hasta los 24 meses. Bueno, estos son nuestros pacientes que han recibido la infusión.
Fíjense que las cantidades, a pesar de los volúmenes, tenían cantidades adecuadas. A veces se obtuvieron 4 alícuotas, otras veces fueron menores. Bueno, de estos 5 pacientes, un paciente falleció en la unidad de terapia intensiva. Realmente era una encefalopatía severa, con lo cual sigue sucediendo lo que está descrito. En realidad, al igual que con la hipotermia, mejoran los chicos que presentan encefalopatías moderadas. Y después uno de nuestros pacientes, bueno, volvió a su país de origen, con lo cual no se pudo hacer el seguimiento, pero el resto está seguido por el consultorio de alto riesgo, tanto la evaluación cognitiva como la evaluación motora. Bueno, esto es nuestro primer paciente que ingresó en protocolo en julio del 2014. Como ven aquí está el equipo de hipotermia, es un equipo de industria nacional, el monitor de función cerebral y el paciente, este es en su primer día. Y aquí vemos, acá es ya tercer día, 72 horas de tratamiento, ya empieza la fase de recalentamiento de hipotermia. El octavo día, donde ya no tenía ninguno de los equipos colocados, se estaba alimentando por sonda, y en el día 11 ya estábamos probando, ¿no es cierto?, la prendida al pecho para iniciar la lactancia. Este bebé se fue del hospital sin sonda nasogástrica, con un examen neurológico adecuado. Y bueno, ya saber que un bebé se va succionando realmente es bastante bueno, porque tal vez lo que implica a la succión de eglución ya está implicando también una lesión a nivel gangliotalámica que compromete bastante el futuro neurológico del bebé. Y bueno, y ahora en seguimiento, tal vez está bastante bien, lo que pasa que, bueno, es de un medio socioeconómico que no lo ayuda demasiado, con lo cual hay ítems que en realidad no están tan bien como tendrían que estar. Bueno, esto es lo que le quería comentar de nuestro trabajo que desarrollamos. Esta foto es de la Maternidad Sardá, es uno de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, es la maternidad de mayor número de partos, como ya les comenté. Tenemos habitualmente entre 5.000 y 6.000 partos anuales y bueno, agradecemos a la Fundación Baratelli y a Jimena por habernos elegido, ¿no es cierto?, para este propósito y con el cual estamos tan entusiasmados para poder seguir. Y también los neonatólogos agradecemos la ayuda de la gente de la doctora Cecilia Gamba, que siempre están firmes para poder hacer el procesamiento de la sangre y poder obtener las células adecuadas para poder infundir a estos bebés. Así que bueno, seguimos con este proyecto y bueno, tenemos en mente otros proyectos más, pero tal vez se los cuente en una segunda oportunidad. Muchísimas gracias y agradezco también a la doctora Cuthbert por todo lo que nos estuvo enseñando y por la grandeza de sus trabajos, realmente apasionante. Muchísimas gracias a todos.